Que Dios les bendiga, mi nombre es Eli Gutiérrez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb de México y es una alegría, un gusto, una felicidad verdadera saludarlos a todos en este lunes 15 de marzo de 2021. Ya estamos a 15 de marzo, se va corriendo el año y nos toca también, se va corriendo la serie de devocionales en la que estamos conforme al corazón de Dios, porque ya estamos en el día 32, ya rebasamos un mes estudiando valores conforme al corazón de Dios y hoy nos toca el valor de la obediencia. Y hemos puesto este devocional como título Corazón guardado, corazón guardado, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hoy que vamos a hablar de la obediencia, vamos a recordar eso, guardar los mandatos, los dichos, las lecciones de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. También pensé ponerle este devocional corazón abstemio, que tiene que ver con abstenerse de desobedecer a Dios, abstenerse de hacer el mal en contra de lo que Dios quiere. Entonces vamos a hablar de la obediencia y vamos a leer una historia hermosa en esta historia, en esta narración del pueblo de Dios, de David, de ahora ya siendo rey. Pero antes de ir a nuestra historia, les invito a que sigan orando por nuestros pastores, mis padres, el pastor Gilberto, la pastora Yani, por todos los necesitados de esta comunidad, ya sea por enfermedad, por situaciones económicas, por experiencias emocionales, interpersonales y especialmente por aquellos que han experimentado la partida de un ser querido. El día de ayer tuvimos un culto de consolación en el cual pues mencionamos un montón de nombres de gente que ha partido, que ha fallecido, pero recibimos consolación de parte de Dios. Muchos miembros de nuestra iglesia estoy seguro que recibieron consolación de parte de Dios y bueno, fue un culto hermoso, hubo alabanzas de esperanza y alegría por la vida eterna y un sermón de consolación de nuestro pastor extraordinario. Gracias a Dios por eso. Y vamos a orar y vamos a nuestro devocional. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias por tu consolación. Gracias por nuestra comunidad. Gracias por nuestros pastores. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida eterna. Y gracias por lo que ahora vas a hablar a nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y nos hable según lo que cada quien necesita y que nada te estorbe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Obediencia. Nos toca el día de hoy el valor de la obediencia. Corazón guardado. Y vamos a leer, bueno, no lo vamos a leer, les invito a que ustedes lo lean, la historia que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, capítulo 6. Es una historia muy interesante y antes de ir a la historia, déjenme poner el contexto. David ya es rey de Judá y de Israel. David pasó más o menos 15 años, no sabemos exactamente a qué edad fue ungido y a qué edad derrotó al gigante Goliat, pero sí sabemos que a los 30 años comenzó a ser rey de Judá. Entonces estuvo más o menos unos 15 años huyendo con los filisteos de Saúl y bueno, finalmente es rey de Judá cuando muere Saúl y todavía pasan 7 años porque el hijo de Saúl, Ishbosheth, le hace guerra a David durante 7 años y finalmente después de 7 años David ahora sí es rey de todo Israel, tanto de Israel como de Judá. Y ayer vimos que lo primero que hizo el rey David fue escuchar la voz de Dios, consultar a Dios y empezó a tener éxito. Y eso es lo mismo que usted y yo somos llamados a hacer cada vez que estamos en una posición en la que nos toca hacer algo. Ya seas papá, mamá, maestro, empleado, trabajador, dueño de empresa, doctor, músico, poeta, lo que sea que seas. Dios nos llama a escuchar su voz, dijimos ayer, y a obedecerlo, vamos a decir el día de hoy. Y la historia que vamos a leer es una historia muy interesante en 2 de Samuel, capítulo 6, que tiene que ver con cuando David trae el arca de regreso a Jerusalén. Y bueno, no de regreso, por primera vez a la ciudad, pero quiero decir de regreso porque va a estar otra vez el arca en el centro del pueblo, del centro de la ciudad, donde el pueblo de Dios está. Y bueno, ustedes saben que el arca del pacto, era un artefacto, una cajita que Dios había ordenado construir a Moisés y que, bueno, ahí se guardaban las tablas de la ley y otros recuerdos de las maravillas que Dios había hecho para sacarlos de Egipto y para cuidarlos en el desierto. Y resulta que esa arca se había perdido. No lo leímos aquí en esta serie, pero en 2 de Samuel, primero de Samuel, los primeros capítulos, antes de que hubiera rey, resulta que el sacerdote Elí, ¿se acuerdan bajo quien Samuel, digamos que se crió como hombre de Dios?
los hijos de Eli eran gente mala, eran gente malvada, entonces se llevan el arca del pacto sin consultar a Dios, sin importarles nada, mera superstición, según ellos para ganar una batalla, y pues pierden la batalla contra los filisteos se llevan el arca, y resulta que los filisteos no quieren el arca porque sus dioses empiezan a inclinar delante del arca, y entonces la devuelven, y llega el arca y está en algún lugar del pueblo de Dios, ahí en una esquina donde pues no está, digamos, en el centro ceremonial, en el centro del pueblo, sino que está en un rincón. Y David dice, bueno, vamos a traerla de regreso. Y resulta que cuando la van a traer de regreso, la vienen cargando unos hombres, la ponen sobre un carrito y la vienen cargando unas mulas, no unos hombres, como Dios había ordenado que debía cargarse. Y resulta que uno de aquellas personas que estaba ahí en el ceremonial, trasladando el arca, se iba a caer el arca y la detiene, Usa, y ahí cae fulminado. Y es una historia interesantísima que causa muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió que eso pasara? Y mire, yo no voy a dar una explicación aquí profunda porque lo que queremos aquí es estudiar acerca de la obediencia y estudiar valores conforme al corazón de Dios y una enseñanza, pero algunas cosas muy rápidas que hay que decir al respecto. Y el pastor, mi padre, nuestro pastor siempre nos dice, no nos debería sorprender que Usa murió al tratar de tocar el arca de Dios, que se había dicho que no debía hacerse así. Lo que nos debe sorprender es que nosotros seguimos vivos, porque somos pecadores, porque igualmente nosotros pues no vivimos en santidad, porque a menudo no seguimos la voz de Dios, a menudo desobedecemos a Dios. No nos sorprenda que Usa muera, nos sorprenda que nosotros vivimos, porque la santidad de Dios es asunto serio, es asunto extremadamente serio. Pero si yo tuviera que decir una razón por la que Usa murió, sin dar una profundidad de explicación y sin poner digamos, porque algunos cuestionan el amor de Dios, y por supuesto que no vamos a cuestionar el amor de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios tiene gracia, pero entonces, ¿por qué murió Usa? Si yo tuviera que dar una respuesta, tendría que decir por desobediencia. Por desobediencia. Por eso hoy vamos a estudiar el valor de la obediencia. Dios había ordenado, Dios había estipulado unos lineamientos muy claros de cómo debía transportarse el arca. Y no era cualquier cosa. Porque hay quien pudiera decir, ay, es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Obedecer a Dios no es cualquier cosa. El arca de Dios no era cualquier cosa. Y no es que el arca tuviera nada mágico. El problema aquí es desobedecer a Dios. Y eso sí es algo serio. Dios había estipulado cómo debía transportarse el arca, quiénes podían y no podían tocar el arca. De hecho, nadie podía tocarla. Más bien, él se transportaba a través de unos palos que se metían en unos aros que tenía a los lados del arca. Y bueno, cuando Usa y el propio David es culpable, y todas las personas que participaron en esto son culpables de no haber hecho lo que Dios ordenaba, y Usa, digamos que el más temerario de todos, atreviéndose a tocar el arca. Dios hubiera permitido, Dios hubiera arreglado lo que sea que no cayera el arca, que no se destruyera. El punto aquí es que esto nos da una lección para todos nosotros, que la obediencia a Dios es importante, que la obediencia a Dios es cosa seria, que la obediencia a Dios es algo sagrado. Y quiero darles 3 enseñanzas sobre la obediencia a Dios, 3 desafíos para nosotros. Número 1, haz las cosas a la manera de Dios. Mi querido, Dios es el creador, Dios es el que conoce tu cuerpo, Dios es el que conoce tu mente, Dios es el que conoce tus propósitos, Dios es el que conoce todo tu ser. Dios es el que conoce el mundo, Dios es el que conoce el futuro y el pasado. Si alguien sabe cómo se hacen las cosas, es Dios. Tú y yo a veces no entendemos. ¿Sabes por qué no entendemos? Pues porque no somos Dios, somos seres humanos con perspectiva limitada. Dios sí es Dios. Dios sabe cómo se hacen las cosas. Así es que hagamos las cosas a la manera de Dios. A veces somos necios y creemos que nosotros podemos decidir mejor que Dios cómo llevar nuestra... No, Señor, tú no sabes. Yo sí sé cómo voy a llevar mi vida. Hazte un lado, yo voy a decidir aquí. Es mejor preguntarle a Dios, ¿qué quieres de nosotros? Y hermanos, Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso haz las cosas a la manera de Dios. Número 1, no seas selectivo en la obediencia. Hay veces que somos selectivos en la obediencia. Ah, sí voy a obedecer esto, está buenísimo. Sí, amar a mi prójimo, esto está padre. Ah, amar a mis enemigos, no, eso sí me cuesta trabajo. Obediencia selectiva es desobediencia. Porque mira, mi querido hermano, hay cosas que los seres humanos, que cada uno de nosotros, hay cosas que nos cuesta trabajo dejar. Cada uno de nosotros tiene áreas en nuestra vida que nos cuesta trabajo obedecer a Dios. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano experimentaremos las consecuencias graves de desobedecer a Dios.
Es mejor dejar que Dios se adueñe de todas las áreas de nuestra vida y obedecerle por completo. Entrégale a Dios, mi querido hermano, entrégale a Dios, te invito, esa área de tu vida que te cuesta trabajo, esa área de tu vida en la que te cuesta trabajo obedecerle. Hay otras cosas en las que sí obedeces a Dios y das diezmo y vas a la iglesia y amas a tu esposa, pero hay un área en la que Dios te demanda obediencia y te cuesta trabajo. Haz las cosas a la manera de Dios. No seas selectivo en la obediencia, obedécele en serio, completamente. Y por último, encuentra el gozo de la obediencia. Cuando finalmente David entendió cómo era que debía llevarse el arca, bueno, pues resulta que la llevaron a Jerusalén y de la manera correcta y hubo toda una fiesta y David, es la famosa escena donde David danza delante de Dios y baila y bueno, se gozó por haber obedecido a Dios. Que nos gocemos así por obedecer a Dios, hermanos. Que se llene nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestra mente, todo nuestro ser de gozo, de alegría, de regocijo, de dicha, de felicidad por obedecer a Dios. Mira, la desobediencia puede ser placentera. La desobediencia puede ser placentera un poquito al principio. Después caes en un círculo vicioso que traerá dolor. La desobediencia siempre trae dolor a largo plazo. Y la obediencia puede ser que cueste trabajo al principio, pero siempre trae gozo verdadero a largo plazo. Obedece a Dios. Haz las cosas a la manera de Dios. No seas selectivo en la obediencia y encuentra el gozo de la obediencia. Y voy a terminar leyendo el pasaje paralelo en Crónicas que nos explica por qué fueron las cosas. El pasaje que está en 1 de Crónicas 15 dice así, 1 de Crónicas 15 del 11 al 13. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Llamó a los levitas. Los levitas eran los que tenían que cargar el arca. Usa ni siquiera era levita, era un hombre de la tribu de Judá. Y entonces entendieron que eran los levitas los que debía cargar. Y David les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que les he preparado. Pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Busca a Dios según sus mandamientos, hermano, y gózate cuando lo hayas hecho así. Baila delante de Dios, gózate por su salvación y por obedecerlo. Oremos. Gracias, Señor, por tus mandamientos. Permítenos obedecerte completamente, hacer las cosas a tu manera y no ser selectivos en la obediencia para poder gozarnos. Te pedimos por nuestros pastores, te pedimos por los enfermos, por los que están en situaciones económicas y por aquellos que han experimentado la partida de un ser querido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y me encantaría encontrarlos el día de mañana. Que Dios los bendiga.